hablamos de neuromarketing, concretamente de las neurociencias. Vamos a hacer un breve recorrido por la definición de las neurociencias y su historia. Las neurociencias son el conjunto de disciplinas científicas que estudian y analizan la anatomía, la fisiología, el desarrollo, la bioquímica y la farmacología del sistema nervioso. Los neurocientíficos son profesionales y científicos que se dedican al estudio del sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas, también conocidas como neuronas. Las neurociencias estudian la causa de la enfermedad. Hasta hace relativamente poco, las neurociencias se dedicaban básicamente al ámbito medicinal, la medicina. Pero como hemos visto, el neuromarketing es una de las disciplinas que se beneficia de las neurociencias porque se fusiona con otras disciplinas, en este caso el marketing, y da lugar a nuevos conocimientos. La historia de las neurociencias se remonta a tiempos prehistóricos. Su historia revela la evolución del campo hasta nuestros días. El trabajo de los pioneros de la neurociencia ha creado un conocimiento vital sobre el cerebro y el sistema nervioso que está avanzando la ciencia a día de hoy. Gracias a todo este conocimiento, a lo largo de los siglos, podemos seguir avanzando y descubriendo nuevas funciones y nuevas formas de funcionar del cerebro y el sistema nervioso. Y con ello podemos desde mejorar la salud hasta aplicar acciones más efectivas en el mundo empresarial, que es de lo que se trata el neuromarketing. La historia de las diferentes disciplinas o de cada disciplina es esencial para cualquier campo científico para aprender. Si entendemos y aprendemos de su historia, podemos seguir avanzando. Conocer la historia del campo de las neurociencias no solo nos informa sobre el pasado y nos permite comprenderlo mejor, sino que también honra su progreso y se convierte en parte de una historia viva de la investigación científica. Y eso permite establecer un curso para seguir descubriendo y progresando en el futuro. Empezamos con este breve repaso sobre la historia. El Neolítico también es una época también conocida como la Edad de Piedra Nueva. Es un periodo que abarcó aproximadamente desde el año 6000 a.C. hasta el año 3000 a.C. Uno de los aspectos principales de esta época es que se conoce que el cerebro tiene un papel importante en las funciones principales del cuerpo, del organismo. Continuamos con el Antiguo Egipto, donde se halla la primera prueba escrita sobre el sistema nervioso. En esta época destaca el papiro quirúrgico de Edwin Smith, que data de 1700 a.C. y es el texto médico más antiguo conocido en la historia. El papiro habla sobre el cerebro, sobre las meninges, la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Contiene los detalles de 48 casos médicos, incluyendo concretamente 7 que tratan directamente con el cerebro. E indican que este autor egipcio conocía que el cerebro controla el movimiento. También se habla en este texto, en este papiro, que el cerebro es responsable de la inteligencia y de la conciencia. Sin embargo, los casos graves de lesión cerebral que se describen en este papiro se definen como intratables. Este papiro sugiere que el cerebro es responsable, como hemos dicho, de la inteligencia y de la conciencia. Son dos conceptos importantes en esta época y que este papiro describe. Aristóteles, el gran filósofo y científico griego Aristóteles, creía que nuestra conciencia, seguimos con estos conceptos, que nuestra conciencia, nuestra imaginación y nuestra memoria estaban arraigadas en el corazón humano. Esta creencia también se compartía con los antiguos egipcios. Continuamos. Hemos recorrido de momento un largo camino desde el antiguo Egipto. Ahora sabemos las partes del cerebro responsables de muchas de sus funciones y podemos operar con éxito en el cerebro y usar medicamentos para tratar eficazmente muchos trastornos neurológicos. En estos siglos posteriores
se estudia el cerebro a partir de técnicas que son mayoritariamente invasivas. Ejemplos serían pues, las autopsias, las disecciones de animales y otras operaciones. En el siglo 120 después de Cristo, el médico romano Galeno, él trabajaba diariamente sanando a los gladiadores, este médico insiste en que el temperamento y las funciones del organismo de una persona están controlados por el cerebro. Sus teorías serán mayoritariamente dominantes durante los próximos 1200 años. Hasta el siglo IV se creía también, había una creencia en la población, en la sociedad, de que los demonios y los dioses eran responsables de la salud y la enfermedad de los seres humanos. En el siglo IV, el médico Hipócrates estudió el cerebro a fondo y dejó por escrito numerosos estudios y referencias de que el cerebro era el centro de control de todo el cuerpo. Continuamos con la historia. En el siglo IV y V, los teólogos cristianos afirman que el intelecto, la memoria y la imaginación estaban asociados al cerebro. Vemos que son conceptos que hemos ido repitiendo. Durante siglos, en Europa y Oriente Medio se dijo que los ventrículos del cerebro eran responsables de funciones vitales. Vemos cómo se va avanzando y se van estudiando e investigando diferentes conceptos, partes del organismo, en este caso partes del cerebro, y sus funciones. En el año 1000 después de Cristo, el gran cirujano islámico Abu al-Qasim al-Zahrawi describe varios tratamientos para los trastornos neurológicos en su enciclopedia de 35 volúmenes de prácticas médicas, llamado Kitab al-Tasrif. Un siglo más tarde, en este caso varios siglos más tarde, hay el médico de Oxford Thomas Willis, en su libro Cerebri Anatome. Este es uno de los libros más importantes en la historia de las neurociencias, Cerebri Anatome. Y él en este libro habla de la anatomía del cerebro y en general estudia y habla de las funciones del cerebro de forma muy extensa y profunda. En el siglo XVIII siguen ocurriendo grandes avances en el mundo de las neurociencias. Se progresa de forma rápida. Por ejemplo, Jean Purkinje es el primero en describir las neuronas. Continuamos un siglo después, en el siglo XIX, y hay descubrimientos importantes sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, se localiza el centro de la respiración. En el siglo XX se conoce el comportamiento humano a fondo, en profundidad. Y vamos con datos más concretos, con años más concretos. En 1970 se establece la Sociedad de la Neurociencia. En 1990 se declara que el siglo XX es la década del cerebro, por sus grandes avances y descubrimientos en el mundo del cerebro y del sistema nervioso. En 1992, la resonancia magnética funcional, o IRMF, se utiliza para correlacionar la actividad en el cerebro humano. En resumen, hay un gran auge de la neurociencia. En el siglo XXI, en la actualidad, se siguen descubriendo datos sobre el cerebro. Los científicos actualmente todavía no han descubierto todo lo que el cerebro puede hacer. Las neurociencias tienen por delante un ámbito muy amplio para conocer a fondo todas las funciones cerebrales, así como los desórdenes que tienen lugar para poder prevenirlos y curarlos.